Comenzamos este culto invocando la presencia de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te alabamos, oh gran Dios, por tus innumerables bendiciones que has derramado sobre nosotros, especialmente el don de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, al cual rogamos nos guíe en este momento de adoración y alabanza. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Cantamos la canción número 70. Confesemos nuestros pecados ante Dios con la siguiente oración. Dios de misericordia infinita, que has prometido oír los ruegos de los que a ti claman y salvar a los que se arrepienten de sus pecados y confiesan su fe en tu Hijo Jesucristo. Oye bondadosamente nuestras súplicas y danos perdón y vida eterna. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo. Aún gime toda la creación, tus oídos se inclinen al clamor de esta gente oprimida. Oh Señor, tu salvación sea tu paz, bendita y emanada la justicia, que abrace el mundo entero. Ten compasión, que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo. Tu reino venga hoy. Kyrie eleison. Escuchemos la lectura de la epístola para esta jornada,
que la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, lo cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Cantemos el himno número 142. El texto para la reflexión para esta ocasión lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, del versículo 1 hasta el versículo 8, donde podemos leer lo siguiente. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Comenzamos un nuevo mes de trabajo dentro del plan de la Iglesia. Y el lema para este periodo es vivir saludablemente en el sentir de Cristo. En la vida de cada persona está presente la teoría y la práctica. Podemos también decir que entre la teoría y la práctica hay una gran brecha. Como hijos de Dios hemos recibido y recibimos teoría cada vez que nos enseñaron y enseñan las Sagradas Escrituras. Pero conocer la voluntad de Dios a la perfección no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos del Padre es la puesta en práctica de su voluntad. Y es a esto que el apóstol Pablo llama a partir del capítulo 12. Los capítulos 1 al 11 de Romanos son la teoría, la doctrina cristiana que había enseñado, pero ahora debían pasar a otra etapa. Y la frase, así que, hermanos, marca esta línea. El apóstol Pablo comienza diciendo a los hermanos de Roma que les ruega para que se presenten en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ya que ese es el culto racional. El verbo rogar que usa el apóstol Pablo aquí se entiende como cuando un padre con lágrimas en sus ojos ruega, pide a un hijo que cambie o haga algo. El apóstol con ruego de padre, lleno de amor y cariño, con lágrimas, ruega a sus hijos espirituales, a los romanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es Dios mismo a través de Pablo que les ruega que presenten ante Él sus cuerpos vivos, santos y agradables. La razón de ese ruego, de ese pedido, tenía un sustento, una base, las misericordias de Dios manifestadas en el amor de Dios. Estas misericordias son su gracia, su justicia y el don de la fe. De ello, en definitiva, va a depender la vida cristiana. Si es un cristiano en verdad, reflejando en y con sus acciones el amor de Dios, lo que sería la práctica. O si es un cristiano teórico, que sabe, que conoce la teoría, la escucha, pero no practica lo que sabe. Dios no pide un cambio sin sentido, sino que da razones para hacerlo. Reconocerlas o permanecer indiferente ante esta misericordia de Dios es la gran diferencia. Es lo que va a hacer de alguien un hijo agradecido a Dios o una criatura ingrata,
indiferente ante el accionar misericordioso de Dios. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo, a lo que Pablo se ha referido en los capítulos del 1 al 11, nos damos cuenta de que podemos y queremos ofrecernos, entregarnos nosotros mismos a Dios como sacrificio vivo, que es un acto de culto racional. Pablo nos anima a ver toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. No es solo lo que se hace el domingo dentro del edificio de una iglesia lo que rinde honor a Dios, sino lo que Dios y el mundo ven en nosotros todos los días y a cada momento de la semana. ¿Quiénes son los que podrán presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Aquellos que escuchan el ruego del Espíritu de Dios. Aquellos que han hecho que sus oídos sean dóciles a la voz de Dios. Ellos son los que van a poder presentar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mientras que aquellos que no escuchan el ruego del Espíritu, esos que tienen discapacidad auditiva espiritual, presenten un sacrificio, pero muerto, inmundo y desagradable a Dios, cuyo sacrificio Dios no acepta. ¿Escuchas tú el ruego de Dios que intercede e implora por ti? Lo que ofrecemos es el culto racional. Racional hace referencia a una aptitud mental, específicamente a la razón. De manera que culto racional quiere decir un culto a Dios que parte de la razón, de la inteligencia, reconociendo que Dios obró primero, que mi adoración es una consecuencia de su obrar para garantizarnos la salvación. El Señor demanda un culto racional, no un culto emocional o sentimental. Demanda un culto que parta del corazón, un culto con inteligencia, que sabe que está adorando a un único Dios vivo, a un Dios que lo rescató de las tinieblas y por ello despertó gratitud en su corazón, alma y mente. En ese culto, dice Pablo, no se conformen a este siglo. Cuando el apóstol le escribe sobre esto, les exhortaba a no conformarse a las ideas de este mundo y a sus principios, los cuales eran y son muy contrarios a los principios de Dios que se revelan en la Biblia. ¿Cómo podían ellos no conformarse a este siglo? La única opción que tenían para no conformarse a ese sistema superhumanista y egocentrista era no aceptar las enseñanzas de este mundo malvado y transformar sus mentes por medio de la renovación espiritual. ¿Cuál es la enseñanza de este siglo? Que tuvieran más alto concepto del que debían tener de ellos mismos. Ser egocéntricos, altivos y arrogantes. Esa era y sigue siendo la enseñanza del mundo actual, a la que el apóstol con ruego y premura exhortaba a los hermanos de Roma que no se conformaran, sino que busquen entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en cuanto a los asuntos de la vida cotidiana. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que debemos comprender? Que no debemos tener de nosotros más alto concepto del que debemos tener. Que cada uno de nosotros fue llamado a una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Debemos amar sin fingimiento. Todo lo debemos hacer para Dios de manera diligente y con un espíritu ferviente. En el reino de Dios,
Cada uno tiene una tarea que necesita desarrollar, porque todos formamos un cuerpo armonioso. El apóstol, para describirlo, usa allí la figura del cuerpo humano. ¿Qué estás haciendo por Dios y por su iglesia? ¿O esperas que los demás hagan tu parte? El ruego de Dios por ti es que te presentes como una ofrenda viva, santa y agradable. Y hacer todo eso es presentar a Dios un culto racional. Pero para poder hacerlo, primero es necesario que conozcas las misericordias de Dios, lo que sería la teoría. Y segundo, que vivas de acuerdo a su voluntad, que sería la práctica. Es en esa teoría y práctica que se ejercita y se mueve nuestra fe, disfrutando de las misericordias de Dios. Quiera Dios guiarnos a todos, abriendo nuestro corazón y mente a través de su Espíritu Santo, para que siempre podamos escuchar su ruego en favor de nosotros. Que así sea. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que por tu gran bondad en Jesucristo, tu Hijo, nos concedas el perdón de los pecados y todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad. Concédenos, te suplicamos, tu Espíritu Santo, para que dirija nuestros corazones de tal modo que al tener en cuenta siempre tu paternal misericordia, nos esforcemos en dar muerte a las pasiones de la carne y vencer al mundo, y al servir en santidad y pureza, te demos gracias continuamente por todas tus bondades. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cantamos el himno número 403 y mientras cantamos este himno, apartamos también nuestra ofrenda para Dios. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Él nos da la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a combatir, con él pues a la lucha, soldados todos id, probáis que sois valientes, luchando contra el mal.
Reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén.